Howlis, amiguitos del bosque, bienvenidos a un nuevo video de este canal, aquí su amiga Cheryl. Espero que todos sigan apoyando el contenido de este canal. No es para siempre. Serenity me recordó con dulzura. Yo sé eso. Mi tono era vergonzosamente melancólico mientras veía pasar Kioto a través de la ventana del tren. Bajo la mirada divertida de Serenity, un ceño fruncido adornaba mi expresión, y podría haberle dado una mirada sucia si hubiera podido apartar mis ojos de la ventana. En cambio, mi enfoque permaneció pegado al paisaje nocturno de Kioto, o lo poco que podía ver dada la hora tardía. La reciente nevada solo había servido para aumentar el encanto de la ciudad, y ahora bajo la luz de la luna y las estrellas Kioto estaba luminosa, una ciudad plateada cobrando vida mientras sus luces se reflejaban en la nieve. La voz de Serenity sonó más suave entonces y por un segundo casi juro que sentí su mano sobre mi cabello en un movimiento reconfortante. Podríamos bajarnos en la próxima estación y simplemente regresar. Sé que querías pasar el año nuevo allí, creo que unos días más no harían mucha diferencia. No. Respondí con firmeza, sofocando cualquier anhelo que pudiera haber traspasado la palabra. Cerré los ojos y respiré profunda y tranquilamente. Contando hasta 3, exhalé, dejando ir los deseos y caprichos con los que Kioto me había llenado. Cuando abrí los ojos y miré a Serenity, mi determinación fue firme e inquebrantable. No nos arriesgamos. Ella frunció el ceño y con aprensión aventuró, ¿estás seguro de que tal vez no fuiste demasiado cauteloso en este caso? Sí. Realmente fue mi maldita culpa. Debería haberlo sabido mejor, debería haber anticipado mis acciones creando ese resultado. Por supuesto que alguien se fijaría en mí cuando siguiera frecuentando el mismo barrio, hablando con los lugareños y corriendo a todas horas. Era un comportamiento demasiado extraño para una niña que supuestamente estaba de vacaciones en familia. El policía que me había detenido hoy más temprano no había sospechado demasiado. Se volvió más curioso que cualquier otra cosa después de que divagué sobre mi excusa, pero el hecho de que había llamado su atención había sido más que suficiente para patearme el trasero. Engrané. Me había quedado demasiado tiempo en Kioto y era hora de seguir adelante. Mi compañero suspiró, dejando el tema. ¿Dónde, por favor dime, es nuestro próximo destino entonces? La ciudad portuaria de Otaru, en Hokkaido. Le mostré dónde estaba en el mapa y ella tarareó. Eso está bastante lejos. La isla más septentrional de Japón, a más de 600 millas de Tokio. Le informé amablemente. Tokio fue más o menos la base sobre la que estructuré mis viajes. Mi filosofía corría en algún lugar a lo largo de las líneas de cuanto más lejos, mejor. No estaba seguro de que hubiera alguien buscándome, pero la distancia estaba haciendo maravillas con mi salud mental. El respiro que me brindaba me estaba dando tiempo para, descifrar mi vida. Cuanta más distancia entre Tokio y yo, más tiempo fuera, mejor estaba o estaría algún día. Al menos, eso es lo que me dije a mí mismo. En realidad, sacar a Tokio de la imagen no había ayudado tanto como había pensado anteriormente. Una pequeña voz reflexionó que tal vez el veneno no estaba en la ciudad o la gente, sino en las experiencias mismas. Mis experiencias significaría que yo era lo que impedía mi recuperación, y no sabía qué pensar de eso. Si yo fuera el veneno, la sal en las heridas. No. Era un pensamiento sin sentido, reflexionar sobre él no me llevaría a ninguna parte, así que lo enterré profundamente y dirigí mi atención a otra parte. Se suponía que la ciudad de Otaru era hermosa en invierno. De hecho, esta fue la época más concurrida del año, ya que los turistas acudían en masa para probar la conocida diversidad de cervezas artesanales de la ciudad. Había tantos lugares que valía la pena visitar en invierno, Otaru era uno de ellos, y una planificación cuidadosa me permitía aprovechar al máximo cada destino. Wow, reflexionó Serenity, sacándome de mis pensamientos. Sonabas muy orgulloso de ti mismo en ese momento. Apuesto a que sabes la distancia exacta, ¿no? Callarse la boca. Eran 676 millas. Detrás de nosotros, alguien chasqueó la lengua, y como uno, Serenity y yo miramos por encima de nuestros asientos para ver a una mujer mayor mirándonos con desdén desde 2 filas atrás, o bien, mirándome de todos modos.
Levanté una ceja ante la mujer en desafío, y con los labios fruncidos ella desvió la mirada, claramente escandalizada por un pagano sin modales como yo. Mirar fijamente era una cosa en Japón, y aunque sabía que el contacto visual prolongado se consideraba de mala educación, en realidad no me importaba en ese momento. Excepto por el hombre dormido 4 filas más arriba. Ella era la única otra persona que ocupaba este vagón de tren. Serenity arrugó la nariz. ¡Qué mujer tan descarada, escuchando a los demás! Cree que estás loco. Sofoqué el comienzo de una risa. No fue divertido, de verdad. Por supuesto, la mujer pensó que estaba loco, por lo que podía ver, estaba hablando solo. Otras personas no podían ver a Serenity, quiero decir, hubo momentos, breves momentos en los que ella estaba cerca y atrapaba a alguien mirando 2 veces cuando pasaban junto a nosotros, o entrecerrando los ojos en nuestra dirección, pero nunca parecían verla. De hecho, era completamente factible que ella no estuviera realmente aquí, y que en realidad tenía algunos tornillos sueltos, lo suficiente como para mantener una conversación con ella. No era como si tuviera alguna prueba para demostrar lo contrario. La serenidad no siempre estuvo presente. Ella vino y se fue sin ninguna indicación o patrón, lo que significa que nunca podría adivinar cuándo aparecería a continuación. No podía convocarla por voluntad tampoco, así que si ella era un signo de mi propia locura en espiral o simplemente un subproducto del cristal de plata, alrededor de mi cuello, estaba más allá de mí. Descubrí que lo más fácil era disfrutar de su compañía mientras durara e ignorar cualquier implicación que pudiera implicar su presencia. En estos días, me destacaba en ignorar mis problemas. Hay cosas mucho peores que la locura. Por ejemplo, podría ser un asesino en serie. Serenity se atragantó con su propia risa. Sí, punto justo. Al menos tienes eso a tu favor. Mis labios se torcieron hacia arriba en el comienzo de una sonrisa mientras mi mirada se alejaba de ella. Hablar con Serenity, intercambiar bromas, era tan increíblemente fácil, pero tal vez eso simplemente vino con el territorio, por así decirlo. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, no había ningún sentido de obligación por fingir o sutilezas. Si había algo en nuestras mentes, lo compartíamos con honestidad. Interactuar con Serenity fue fácil, pero a veces también dolía, como presionar una herida que se cierra. Me estaba recuperando de la aventura infernal detrás de las líneas enemigas, y en los últimos meses me había acercado a Serenity, pero no había olvidado la herida que ella había infligido. Todavía estaba allí, cicatrizando lentamente, y como el resto de mis cicatrices de batalla, todavía estaba aprendiendo cómo vivir con eso, cómo estar bien y seguir adelante con mi vida a pesar de eso. Pero estas cosas tomaron tiempo. La serenidad era tanto una bendición como una maldición. De la misma manera todo lo demás en mi vida parecía ser en estos días. Por el rabillo del ojo, la atrapé mirándome fijamente y me volví para prestarle mi atención. Con una expresión que no entendí del todo, se movió para decir algo que nunca llegué a escuchar. Serenity se desvaneció una vez más sin ningún tipo de advertencia, dejándome sola. Mi sonrisa se desvaneció con ella, y me encerré en mí mismo cuando un suspiro se me escapó. Faltan 14 horas más. No dormí en el viaje en tren a Otaru. Nunca pude en el transporte público, mi cuerpo no me lo permitiría. Esto posiblemente se deba al miedo reprimido que me inculcó el cerebro en mi juventud, de las docenas de historias que todos escuchamos al crecer sobre lo que les sucedió a las niñas que cruzaron el país solas. ¿Fueron acosados? ¿O les robaron sus cosas? ¿O fueron asaltados? ¿O simplemente desaparecieron en una parada de descanso y nunca más se supo de ellos? Tomé medidas cuidadosas para combatir estas situaciones, pero como el robo era mi mayor preocupación, fui un poco extremo en el cuidado de mi mochila. Lo traté como si fuera mi propio hijo o el Santo Grial, nunca lo perdí de vista, solo quitando mis manos de él cuando era necesario. Cuando viajaba en autobús o en tren, lo hacía con mi bolso en el regazo en todo momento y nunca lo dejaba donde estaba si tenía la intención de salir. Dormí con mi mochila, e incluso la llevé al baño conmigo cuando necesitaba ducharme, por si acaso. Si estaba comiendo en un lugar público y no lo quería en mi regazo, caía al suelo a mis pies y me torcía un tobillo con las correas. Si alguien quisiera robar esa bolsa, me llevarían con ellos.
Siempre estuvo al alcance de la mano porque esta vida me había inculcado la paranoia, y ahora sabía que era mejor no tentar al destino. Tenía una cantidad fija de dinero en efectivo para 3 días en mi billetera y mantuve el resto escondido en mi persona por si acaso. No era particularmente cómodo caminar con dinero metido en mis calcetines y sostén, cubriendo la suela de mis zapatos, pero fue el precio que pagué por la seguridad. Guardé los billetes más pequeños y el cambio en el bolsillo interior del pecho de mi abrigo, ya que no podía colocarlo todo de manera segura en mi persona inmediata, y guardé los billetes más grandes de cerca. En el caso de que por algún giro del destino me asaltaran o me robaran el bolso, no todo estaría perdido. Pero yo divago. Dormir en público era como pedir que sucediera algo malo, así que no importaba lo largo que fuera el viaje, mi cuerpo no se tranquilizaba lo suficiente como para adormecerse hasta que sabía que estaba relativamente a salvo. Me estaba quedando sin energía cuando finalmente llegué a Outaru y encontré un lugar para quedarme durante los próximos días. La habitación que pagué era pequeña, pero también era barata, y para ser justos, no ocupaba mucho espacio. Mis siguientes movimientos fueron los de alguien que realiza una tarea servil, repetitiva hasta el punto en que no se requiere pensar mientras cerraba la puerta detrás de mí, apoyaba una silla debajo de la perilla, cerraba las persianas y las cortinas de la ventana y caía sobre la cama. Con mi bolso a mi lado. Miré hacia el techo, respirando aire viciado y escuchando el silencio. Estaba demasiado cansado para levantarme y explorar la ciudad, pero no tanto como para quedarme dormido, lo que me dejaba poco más que hacer que mirar al vacío. Fue en momentos como estos cuando, a merced de mis reflexiones, los pensamientos intrusivos comenzaron a abrirse paso en mi cabeza. No deseados e ineludibles, me impusieron una amarga verdad por lo que me pareció la 100ª vez. Me gustaba viajar, aprender cosas nuevas y obtener experiencias únicas en la vida, ver vistas que me dejaban sin aliento, crear recuerdos que nunca olvidaría. Me encantaba, amaba lo que me habían dado mis viajes, y no me arrepentía en lo más mínimo de esta aventura, porque probablemente era lo que necesitaba. Pero, estaba solo. Serenity estaba cerca para acompañarme, pero rara vez y siempre era un fantasma o un producto de mi imaginación. Nos habíamos vuelto cercanos, y ella era una de las pocas personas que realmente me importaban, pero, simplemente no era lo mismo. Extrañaba a Matsuo, echaba de menos pasear por las calles con él y hablar durante horas, chocarnos las caderas en el trabajo y burlarnos de nuestros disfraces, practicar aikido y tratar de superarnos mutuamente. Extrañaba nuestras sesiones de tarea, decorando el Fable juntos, haciéndonos reír. Con qué rapidez Matsuo podía sacarme de los rincones más oscuros de mi mente con un comentario o una broma, especialmente cuando estaba en uno de mis puntos bajos. Una persona tan tranquila y dispuesta a meterse de cabeza en mis problemas sin pensarlo 2 veces. Y pensar que alguien tan retorcido como yo conectaba tan fácilmente con un idiota tan alegre como él. Incluso a mí me desconcertó, y yo era la chica egoísta y paranoica con dicho idiota alegre de un mejor amigo. Lo extrañé. Más que nada, extrañaba al mejor amigo que no había tenido durante las semanas previas a mi secuestro. Lamenté la pérdida de una amistad que había dejado escapar entre mis dedos mucho antes de dejar atrás Tokio, de una distancia que no había hecho nada para detener. Anhelaba algo que ya no estaba a mi alcance, y aprender a vivir sin eso fue doloroso, especialmente en momentos como estos. Lo había dicho 1.000.000 de veces antes, y ahora lo iba a decir de nuevo. El tiempo libre y yo no íbamos bien juntos. No había más intrigas que hacer, no más estrategias, reconocimiento o improvisación. Durante 5 meses enteros mi vida había consistido en nada más que estas cosas, y ahora que la guerra había terminado y ganado, ahora que mi papel había sido cumplido, esa parte de mi vida estaba obsoleta. La persona en la que me había convertido para sobrevivir en este mundo, había sido necesaria hasta que cayó la dinastía Dim. Ahora, no podía cambiar quién era yo, no podía simplemente apagarlo o ponerlo en silencio. Tenía todo este tiempo en mis manos y no había forma de distraerme del funcionamiento interno de mi propia mente. Nada que me distraiga de las cosas que preferiría no enfrentar. Dejaría ir a Matsuo sin pelear, y ahora tenía que aprender a vivir sin su compañía. Tuve que aprender a mantener mi cabeza fuera del agua ahora que él no estaba aquí para hacerlo por mí, y fue un desafío serio.
Había sido demasiado dependiente de él, demasiado acostumbrada a tenerlo cerca para levantarme de mis mínimos y distraerme de mis otras distracciones. La intriga y la planificación habían llenado el silencio, me habían mantenido avanzando hacia mi objetivo, y Matsuo me había distraído de los pequeños vacíos que surgían entre la intriga, la planificación y la acción. Sin Matsuo, y sin intrigas, estaba perdido. Mis objetivos se habían cumplido más o menos, lo que significa que se me había quitado el viento de las velas. Todavía estaba paranoico, sí, pero ya no luchaba con uñas y dientes por mi supervivencia. Era extrañamente similar a perder una extremidad, en este momento estos eran mis puntos más bajos, y tenía que aprender a continuar con mi vida. Beryl y Metaria habían sido las grandes amenazas, las más difíciles de superar porque tenían un ejército a su disposición. Ahora que se habían ido, los Sailor Scouts y los generales deberían estar equipados para enfrentarse a lo que fuera que se le presentara, a Tokio a continuación. No me quedaba nada por hacer más que recomponerme, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. Pasé todo el día encerrado en mi habitación, las cortinas bien cerradas y la silla pegada firmemente a la puerta. Mientras el sol se abría paso a través del cielo y sobre el horizonte, escuché cada crujido, cada ruido de las habitaciones a mi alrededor. Los lugares en los que me quedé nunca fueron de alta calidad, eran el tipo de posadas y moteles donde nadie hacía preguntas mientras pudieras pagar. Cuando llegó la noche y me acostumbré a los sonidos que me rodeaban, mi cuerpo finalmente se permitió dormir, aunque ligeramente. Cualquier ruido demasiado fuerte me despertaba sobresaltado mientras me acostumbraba a esta nueva habitación. A la mañana siguiente, como los viejos hábitos tardan en morir, me levanté con el sol naciente. Mientras deambulaba por las calles de Outaru, mi estado de ánimo se disparó con una sensación de satisfacción petulante. Si bien no era impresionante como lo había sido Kioto, la ciudad portuaria de Outaru era una belleza por derecho propio y diferente a todo lo que había visto en este país hasta la fecha. Era una extraña mezcla de cultura occidental y asiática. Todos los letreros estaban en japonés, sin embargo, la ciudad insinuaba claramente la influencia europea, con su canal y las farolas de estilo victoriano que bordeaban las aceras a ambos lados. Los edificios en sí mismos también eran una mezcla. Me encontré con una iglesia católica en un momento, para mi sorpresa, y realmente resaltó la diferencia entre las dos influencias que vi aquí. La arquitectura occidental, o lo lamentablemente poco que sabía de ella, era gótica. Gárgolas, columnas, ventanas empinadas, estructuras imponentes, etc. Japón, por lo que había visto, tenía una sensación más imperial, supongo. Techos inclinados, arcadas altas, adornos dorados o rojos, entiendes el punto. Ambos tenían sus atractivos, pero verlos juntos así, bajo unas pocas capas de nieve recién caída, era extrañamente encantador y sobrenatural. Un paraíso invernal, como dice la expresión. Ese día me llamó la atención que muchos de los turistas visitantes eran de otros países. Hablaban ruso, otro idioma que no pude identificar, y para mi emoción, inglés. Había pasado tanto tiempo desde que escuché hablar mi lengua materna con tanta fluidez que me encontré extasiado, por el mismo sonido. Descaradamente, escuché conversaciones durante días, empapándome de las palabras. Una parte de mí quería acercarse a ellos, cualquiera de ellos, y dejar que el inglés fluyera por mis labios, pero nunca pude reunir el coraje para hacerlo. Se sentía como un idioma prohibido, uno que no tenía derecho a hablar. Como muchas otras cosas, era parte de otra chica que había vivido y muerto, su tiempo pasó hace mucho tiempo. Así que escuché, me deleité con las conversaciones mundanas, y por un momento pude fingir que era alguien completamente diferente, no Yusagi, o la chica antes que ella, sino una nueva persona con un nuevo comienzo. Por una vez, me encontré visitando trampas para turistas, todas y cada una de las que esta ciudad tenía para ofrecer por la mera posibilidad de escuchar a escondidas. Así pasé los días previos a la Nochevieja, soñando despierto con una vida diferente y escuchando a los demás a medida que avanzaban en sus vidas normales. Por supuesto, mi disfrute no duró. Fue justo después de que el reloj marcara la medianoche y el mundo diera su primer paso hacia 1993, que el universo decidió cambiar un poco las cosas. Y sentí que no hacía falta decirlo, no para mejor.
La había visto a una cuadra de distancia. En parte porque mi paranoia de larga data dictaba que observara a los que estaban en mi vecindad inmediata, y en parte porque la gente que miraba ahora era tan natural para mí que era difícil no mirar. Además, el cabello rosa que se derramaba debajo de su sombrero había hecho difícil no notarla en primer lugar, especialmente en una calle menos poblada como esta. Era una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, y no pude evitar notar que sus padres no parecían estar a la vista. En mi mente, me encogí de hombros, ya que podrían haber estado dentro de una de las tiendas, o ella podría haberse ido sola. Era tarde, ya era medianoche, pero hoy también resultó ser un día festivo tristemente célebre por mantener a la gente fuera hasta el amanecer. La niña estaba de pie en la esquina de la acera donde se cruzaban las calles, con las manos agarrando las correas de su mochila, miró hacia las 4 direcciones con curiosidad, claramente esperando a alguien pero no angustiada. La despedí tan rápido como me había fijado en ella y continué mi camino calle abajo. La ciudad estaba animada, y aunque sabía que no encontraría paz en el lugar donde me hospedaba, quería regresar a mi habitación de todos modos. La ciudad portuaria de Otaru era tristemente conocida por su cerveza, y me había encontrado con más hombres borrachos y lascivos de los que nunca pensé que tendría ocasión de encontrar. Suficiente para durarme toda la vida, en cualquier caso. La chica me dio la espalda cuando pasé tranquilamente por detrás de ella y doblé la esquina, siguiendo la ruta familiar que me llevaba más cerca de la cama con cada paso. Una vez más, mi mirada recorrió el camino, observando al puñado de personas, evaluando y luego descartando una por una. Fue instinto, la forma en que mis ojos se posaron en el hombre en las sombras, encorvado contra la pared del callejón, siempre caminaba cerca de las carreteras, pegado a la calle en las partes más oscuras de la acera para evitar rincones como ese, pero uno nunca puede ser demasiado cuidadoso. Mis ojos se clavaron en él, y evalué. Cigarrillo en la boca, cuello levantado contra el viento y mejillas ligeramente sonrojadas, aunque no por alcohol, porque este hombre no mostraba signos de intoxicación. Se apoyó contra la pared, sí, pero sus pies estaban firmemente plantados, la postura alerta, lo más importante, su mirada era firme, enfocada, lo que significaba que tenía la mente clara. Por extraño que parezca, aunque miré fijamente, él nunca pareció sentirlo, la atención del hombre estaba, serena, en algo más detrás de mí. Cuando lo pasé, seguí su línea de visión por curiosidad, disminuyendo la velocidad para no tropezar con mis pies mientras miraba por encima de mi hombro. Seguí su mirada, directo a la niña. Algo en mí pareció congelarse entonces, y me encontré haciendo una pausa en la incertidumbre. Volví a mirar al hombre y luego a la chica, pero lo único que había más allá era el canal. Aún así, seguramente. Me arrodillé junto a la farola y volví a atarme los cordones de los zapatos. Repetí el proceso unas 4 veces más, esperando a que la chica encontrara a quien buscaba, o a que sus padres vinieran a recogerla como mínimo. Consultó el reloj que llevaba en la muñeca y empezó a dar pequeños saltos sobre las puntas de los pies, como si estuviera impaciente o excitada. Nadie vino. Esta parte de la calle no estaba tan llena de gente, pero dada la festividad había más que suficientes civiles dando vueltas. Era un lugar público, así que probablemente estaría bien. Esperé otro minuto, discutiendo internamente conmigo mismo. Otaru no era como Tokio, no tenía un alto índice de criminalidad, estaba haciendo el tonto como siempre y viendo los peores escenarios posibles donde no los había. Justo cuando a regañadientes comencé a darle la espalda a la niña, el hombre salió de su escondite y se acercó a ella. Métense. Vamos chico, ¿dónde están tus padres? Le supliqué que aparecieran, la llevaran de regreso a su casa o donde sea que se quedaran, un tío, un abuelo, cualquiera trabajaría. Aún así, nadie vino. Se acercó a ella y comenzó a hablar, con una sonrisa amable en su rostro. La niña se puso rígida, sacudiendo la cabeza en respuesta. Muy levemente, ella se apartó de su mano ofrecida, con la mirada amplia. Sin duda, ella podía sentir que algo no estaba bien con él, pero cuando era niña, ¿qué defensas tenía a su disposición para alejarlo? Mientras ella hacía una demostración de bravuconería infantil, rápidamente examiné a las pocas personas que nos rodeaban para ver que ninguno de ellos le prestaba atención a ninguno de los dos.
ni siquiera una segunda mirada. La sonrisa del hombre se tensó en las esquinas en reacción a lo que ella soltó en su intento de bravuconería. El niño vaciló, habiendo observado esto también. De cerca, noté que tenía una corona de plata en uno de sus dientes. Su cabeza se golpeó contra el poste de luz cuando accidentalmente tropecé con él, con la palma hacia afuera. Por error, mis dedos se enredaron en la tela de su camisa, tirando de él hacia adelante donde su rostro se familiarizó con mi gancho de izquierda mientras mi otra mano se resbalaba. Cuando la fuerza lo hizo caer de rodillas, mi pie conectó con su virilidad por pura coincidencia. Con lágrimas corriendo por su rostro y sangre goteando de su boca, el hombre me miró. Mano a mi mejilla, me reí con delicadeza, dando mi sonrisa más encantadora. Dios mío. Ahora tendré que remojarme las manos en lejía para quitarme toda la suciedad. Para futuras referencias, le recomendaría que nunca más se acerque a 5 metros de otro niño, señor. Me agaché y recuperé la billetera del hombre, aplastando la mano que se elevó para detenerme contra el suelo mientras lo hacía. Tomé su identificación y descarté la billetera, leyendo su nombre y dirección. Llamada San. Estoy seguro de que has aprendido una valiosa lección aquí, pero, por si acaso, me quedaré con esta identificación tuya. Seguro, lo entiendes. Mi pie se dio en su mano, y Yamada tuvo el buen sentido de escabullirse bajo mi mirada. Me volví hacia la niña y sus ojos, sorprendentemente rojos, estaban muy abiertos como platos mientras me miraba. Solo entonces se me ocurrió que tal violencia probablemente había hecho poco para asegurarle a la niña que ahora estaba a salvo. Me agaché a la altura de los ojos y suavicé mis rasgos en una apariencia más amistosa. ¿Estás bien? Ella solo miró. Tonterías. Realmente la había asustado, ¿no? ¿Tus padres están cerca? Necesitas ayuda para encontrarlos. Yo. La niña parpadeó y su mano se deslizó hacia arriba para agarrar la manga de mi abrigo. Claramente estaba en estado de shock, y en un intento por consolarla, mi propia mano salió como si fuera a acariciarle la cabeza. Solo que nunca hizo contacto porque mientras continuaba examinándola, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo mal con este niño, algo que me hizo detenerme y me hizo retirar la mano. Su mirada parpadeó, yendo más allá de mi derecha. Por instinto me aparté de ella y giré, escudriñando el área donde había caído su mirada. Nada. Cuando mi mirada se posó en ella una vez más, no fue tan amable. Ella se estremeció, y la paranoia se impuso sobre cualquier simpatía que pudiera haber sentido en ese momento. Ve a casa, chico, ¿de acuerdo? Tus padres probablemente te estén buscando. Giré sobre mis talones y la dejé, caminando en la dirección de donde había venido originalmente. Sus llamadas para que esperara fueron ignoradas cuando me uní a la calle más transitada y me mezclé con la multitud. Me puse la capucha y me dejé tragar por las masas, siguiendo el flujo de todos los demás. Tomaría el camino más largo, o tal vez encontraría un lugar diferente para pasar la noche todos juntos. Después de todo, tenía todas mis cosas en la bolsa en mi espalda, así que no había nada que se hubiera quedado atrás. Un escalofrío me recorrió, el conocimiento de que, aunque podía precisarlo, definitivamente había algo raro en esa chica. No volvería a mi habitación esta noche. De hecho, tal vez sería mejor tomar el tren mañana por la mañana, solo para estar seguro. De todos modos, esta ciudad no tenía nada que ofrecerme, así que no me perdería mucho si acortara este viaje. ¿Qué daño había en ser cauteloso? El sueño no llegó esa noche. Estaba inquieto, ansioso por partir de esta ciudad, pero me obligué a esperar hasta las 10 antes de partir. En ese momento las calles estaban vivas y podía pasar fácilmente por otro rostro más entre la multitud. Hice solo una parada antes de la estación de tren, en una pequeña tienda cerca de la que había rondado durante los últimos días desde que llegué aquí. Outaru era conocido por 3 cosas: cerveza, vasos de estudio y sus cajas de música artesanales. Hace un tiempo, me topé con una caja de música que me había gustado mientras navegaba por dicha tienda. Era bonito, hecho de madera oscura con una flor tallada en la parte superior, pero eso no fue lo que me llamó la atención. Había sido la melodía interior, dulce y vagamente familiar.
El sello solo había indicado el precio, no la canción en sí, y el empleado que trabajaba allí tampoco pudo decirme el nombre. Aún así, la melodía era relajante, y desde entonces había estado debatiendo si comprarla. No necesitaba una caja de música, era voluminosa y ocupaba espacio. Un llavero o una postal habría sido un recuerdo mucho más práctico. Sin embargo, mi repentina partida había tomado la decisión por mí, y yo estaba allí para ceder al capricho. Y claro, como lo deseaba tanto, no estaba allí cuando entré a comprarlo. Alguien entró y lo compró ayer después de que te fueras. El asistente me explicó con simpatía. Apreté los dientes y le agradecí su tiempo antes de dejar atrás la tienda. Mantuve la cabeza gacha durante mi viaje a la estación de tren, manteniendo un ritmo tranquilo. No sabía por qué esa niña me asustaba tanto como lo hacía, pero cada instinto en mí gritaba cautela, y si confiaba en algo era en mi inclinación natural a la autopreservación. Aunque sabía que sería en vano, encontré una parte de mí deseando que apareciera Serenity, yendo tan lejos como para llamarla. Sentí que necesitaba una segunda opinión sobre el asunto de la niña, un nuevo par de ojos. Serenity no estaba agobiada por los mismos sentimientos que yo, y el haber permanecido libre de paranoia y cinismo significaba que tenía una perspectiva que de otro modo podría perderme. Como era de esperar, no hubo respuesta de ella porque no era así como funcionaban estas cosas. Habría sido demasiado fácil. Serenity realmente había hecho un número en mí cuando me había traicionado al tomar mi confianza y torcerla, para satisfacer sus propios fines. Me había lastimado tanto, y sin embargo, también era la persona que me ayudaba lentamente a sanar. A pesar de la confusión que tan a menudo acompañaba mis pensamientos en torno a ella, necesitaba desesperadamente a Serenity. En este momento, necesitaba que me dijera que estaba siendo tonto, demasiado sensible, que no había nada extraño en esa niña aparte de la clara negligencia por parte de sus padres. No me impediría subirme a un tren, pero contribuiría en gran medida a hacerme sentir mejor. Si tan solo ella hubiera venido. Llegué a la estación de tren de Outaru y me encontré con que estaba llena de gente. Después de una fila de espera terriblemente larga, compré un boleto para el próximo tren hacia el sur. El encargado me informó que la espera sería de poco más de una hora, así que escogí un banco fuera de la estación donde había mucho menos gente y me acomodé. Hacía frío afuera, pero sufrí el frío a cambio de la movilidad. Me sentí más seguro, supuse, aquí afuera. No estaba tan abarrotado, y el espacio abierto me hizo sentir menos enjaulado. El aire frío mordió mis mejillas, y debajo de la capucha del abrigo me puse el sombrero sobre las orejas para protegerlas mejor del clima invernal. Se había convertido en una reacción instintiva, un hábito obsesivo mío. Había aprendido que cuando mis oídos se enfriaban demasiado, bueno, tenía un efecto bastante desagradable, casi violento en mí. Sentía náuseas abrumadoras, temblores y mi garganta se cerraba. A veces también eran terribles dolores de cabeza, o una extraña sensación de pavor que me congelaba en el lugar. Después de enfermarme físicamente varias veces mientras trataba de superar el problema, simplemente decidí dejarlo pasar y hacer lo que fuera necesario para que no afectara mi vida y mis viajes. Si podía mantener cierto control sobre eso, entonces no era algo por lo que estresarse. Estaba en medio de la gente que miraba cuando, por el rabillo del ojo, alguien se sentó en el espacio vacío a mi lado. Incliné la cabeza y le di al hombre una mirada superficial por reflejo. Sin embargo, en el momento en que nuestros ojos se encontraron me quedé quieto, repentinamente sin aliento. Apenas lo reconocí. «Te ves como el infierno, Usagi-chan», dijo Matsuo a modo de saludo. Había 2 vasos de poliestireno en sus manos, vapor saliendo de la tapa, me tendió uno, sonriendo débilmente. «Chocolate caliente con crema batida extra extra, tal como te gusta». Él casi lo empujó en mis manos, y lo tomé sin pensar. ¿Qué? Busqué las palabras mientras una oleada de emociones crecía dentro de mí. No sabía qué sentir. Dios, como lo había extrañado, y ahora que estaba aquí quería envolver mis brazos alrededor de él o tal vez salir corriendo, porque no creía que estuviera lista para esto. También podría haber querido llorar, porque de alguna manera verlo aquí frente a mí después de tanto tiempo dolía.
Matsuo pareció entender lo que había estado tratando de decir y se compadeció de mí. Estoy aquí para ti, por supuesto. Siempre. Su tono se tensó en esa última palabra, y se aclaró la garganta, mirando hacia otro lado. Realmente no entendí. No pude encontrar una respuesta porque su repentina aparición me había aturdido en los reinos de la estupidez y nos sentamos en silencio por un momento. Matsuo tomó un sorbo de su propia bebida, y después de un largo momento, agregó, pareces cansado. Tú también. Luego de un escrutinio más detallado, Matsuo también se veía un poco peor por el desgaste. Su cabello había crecido, ondas indómitas barriendo más allá de sus orejas, ahora unos centímetros por debajo de la longitud de la barbilla. Él tampoco se había afeitado en mucho tiempo, actualmente lucía una sombra de 5 en punto que, combinada con el cansancio que delineaba su expresión, lo hacía parecer mucho mayor de 18 años. Matsuo se pasó una mano enguantada por la cara. Sí, bueno, han pasado muchas cosas. Mi mirada se apartó de él, subiendo al cielo nublado mientras se me escapaba un zumbido. Supongo que es justo. Ha pasado un tiempo, ¿no? Ahora buscaba palabras, algo que decir porque había pasado tanto tiempo desde que había hablado con alguien que me conociera tan íntimamente, alguien que no fuera un fantasma y no tuviera presas conmigo. 11 semanas y 4 días. Comentó. Feliz año nuevo, por cierto. Desapareces por más de 11 semanas, y solo recibo 4 cartas. 4 cartas a medio coser, y ninguna que explique nada. Ni una sola disculpa. Lo observé, silenciada por la culpa, y posiblemente incluso por la vergüenza. ¿Recuerdas la promesa que me hiciste antes de que nos encontráramos envueltos en esta locura sobrenatural? Tal vez no, pero lo recuerdo, Yusagi. Durante esas primeras horas cuando no estabas por ningún lado, había estado convencido de que todavía estabas en la ciudad, que solo necesitabas tiempo para ti. Te defendí cuando los demás dijeron que te escaparías, les había dicho con absoluta certeza que no harías eso. Él se rió, pasando una mano por su cabello. Sus siguientes palabras estaban llenas de dolor, apenas un susurro. Si me haces eso, no te iría sin despedirte. No entiendes. Me ahogué. Ese lugar, no sabes cómo era. Me tomó todo lo que tenía para salir de allí, para seguir adelante, las cosas que sacrifiqué, por solo una oportunidad más, solo para volver a casa para. A él. Apreté la mandíbula y cerré los ojos con fuerza, resistiendo el impulso de presionarlos con las palmas de las manos. Me tomó un momento pronunciar las siguientes palabras, y las obligué porque quería que él entendiera, incluso si habían pasado meses, y no éramos lo que habíamos sido. Quería que entendiera porque Matsuo siempre significaría el mundo para mí, sin importar qué. Cuando terminó, ni siquiera podía ser feliz. He sobrevivido en este mundo solo a través de las elecciones egoístas que he hecho, las cosas despiadadas que he hecho. La supervivencia tiene un precio, siempre, y yo solo necesitaba escapar, respirar. Necesitaba hacer frente. Incontables personas continuaron marchitándose en hospitales alrededor de Tokio porque no había tratado de salvar a ninguno de ellos. Se quedaron allí porque aún valoraba mi seguridad por encima del riesgo que sería curarlos y llamar la atención sobre Sailor Moon, la Sailor Scout que nadie conocía. La madre de Naru era una de esas personas, y Dios, Naru. Le había permitido ser un señuelo porque convenía a mis intereses. Me daba más tiempo para poner en marcha mis planes. ¿Cómo había terminado eso para ella? ¿Qué daño había recibido, pensando que las Sailor Scouts eran sus amigas solo para descubrir que habían tenido motivos ocultos todo este tiempo? Que yo había tenido motivos ocultos. Y yo no estaba allí para explicarle nada, simplemente me levanté y me fui después de regresar de un secuestro que había puesto su mundo patas arriba. Si supiera que tuve el poder de curar a su madre todo este tiempo y me olvidé de hacerlo. Sin duda, Naru había sufrido mucho por mi mano. Sin mencionar a las Sailor Scouts y Mamoru, Minako se había enterado de que había estado mintiendo sobre Naru, así que seguramente todos lo sabían ahora.
Habíamos estado en términos inestables en el mejor de los casos antes de esto. Había mentido en numerosas ocasiones y les había ocultado información desde el principio. No podía imaginar lo que todos estarían sintiendo ahora. Este mundo me había convertido en algo que no reconocía, había hecho cosas horribles, y me arrepintiera o no del dolor que había causado, no importaba porque, con toda honestidad, lo haría todo de nuevo. Haría todo de nuevo si eso significara vivir, y el problema era que esta parte implacable de mí ya no era necesaria para sobrevivir, y no podía dejar de ser ella. Todavía estaba tratando de sobrellevarlo, y no sabía cómo hacer que Matsuo entendiera eso. ¿Quién era Yusagi, ahora que no tenía causa, nada por lo que luchar? ¿Quién era yo ahora que mi enemigo ya no existía? No sabía qué hacer conmigo mismo, cómo ser normal o estar contento con una vida promedio. Caminar hacia el infierno y regresar a la vida cotidiana mundana, simplemente no era posible. No quería luchar contra monstruos día tras día, no quería vivir en constante paranoia y miedo. No era la vida que quería, pero después de haberla vivido durante tanto tiempo no sabía nada más. Nunca quise hacerte daño. Sin embargo, las palabras, lo siento, no me salían, y no las obligué. Era una disculpa que se hubiera quedado corta, un insulto que no merecía. Ser parte de haberle causado algún tipo de dolor era algo que nunca había querido, y sin embargo, había hecho. Todo lo que me había pedido había sido que no desapareciera sin decírselo primero. Era una petición tan simple, y sin embargo, no le había dado un solo pensamiento cuando me fui, no me había detenido a considerar sus sentimientos. Irme había sido una decisión basada únicamente en mí y en lo que pensé que más necesitaba en ese momento. Matsuo se quedó en silencio, y después de una pausa me obligué a mirar en su dirección. Me estaba mirando. Probablemente lo había estado haciendo todo el tiempo. Nuestros ojos se encontraron y sus labios se separaron. Matsuo se inclinó hacia mí, y apresuradamente, dijo, «Ven a casa, Yusagi. Por favor. Ven a casa conmigo». Subconscientemente, sabía que vendría y, sin embargo, de alguna manera las palabras lograron sorprenderme. Respondí sin pensar, ¿por qué? Luego fue su turno de parecer atónito. Sin embargo, fue una pregunta genuina de mi parte, ¿por qué debería volver, lo que me quedó allí? Más allá del reino fantasmagórico, mi memoria estaba borrosa sobre los eventos por venir, pero aún así sabía que habría algo a continuación. Siempre vendría un gran mal para Tokio, o el Silver Crystal, o los Sailor Scouts. Ahora que el cristal de plata ya no estaba dentro de mí sino en forma física, era más vulnerable que nunca, al menos, todavía tenía la obligación de mantenerlo a salvo del poder hambriento. Tokio era lo contrario de seguro. Matsuo luchó por encontrar una respuesta o quizás las palabras correctas. Sin embargo, al final, hizo poca diferencia. No tenía ninguna razón para regresar, nada que valiera la pena el riesgo y el dolor probable que sin duda me encontraría allí. Además, ¿qué haría yo? ¿Volver a vivir en la residencia Tsukino, con la familia de la chica cuya vida le había robado? ¿Volver a la escuela secundaria? ¿Y entonces qué? ¿Cuál era el punto en la escuela secundaria o la universidad, cuando no veía mucho futuro para mí en cuanto a mi carrera? La tarea en un escritorio y luego el papeleo en un cubículo, contestando teléfonos, trabajando 5 días a la semana, eso era lo que hacía la gente normal, así era su vida. No pensé que podría ser esa persona nunca más. No voy a volver. ¿Por qué? Porque una media sonrisa triste apareció en mis labios. Ya no puedo jugar a fingir. No puedo volver a esa casa, o a la escuela. La vida ordinaria es algo a lo que nunca podré volver. Tal vez me veo como una mierda en este momento, pero no lo soy. Forzándome a hacer cualquier cosa, Todo lo que hago ahora es exactamente lo que quiero, no porque tenga que hacerlo, o porque mi existencia continua esté en juego. Entonces, a menos que tengas algún as mágico bajo la manga que podría cambiar mi mente, la respuesta es no. Me tragué la oferta en la punta de mi lengua, para que él viniera conmigo. Ya sabía su respuesta. Yo, se cortó a sí mismo, la expresión torciendo de una manera que de alguna manera dolía. Matsuo me miró fijamente,
contemplando. Luego, sin previo aviso, se puso de pie y sonrió. Sin embargo, no había alegría en ello, y eso también dolía de ver. Supongo que eso es todo entonces, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Matsuo estaba cediendo tan fácilmente? Iba a irse sin siquiera oponer resistencia después de hacer todo este camino para verme. ¿No estaba bien? Eso no era propio de él. Matsuo siempre estaba dispuesto a pelear, ya sea en forma de un debate enérgico, una refutación lenta a largo plazo o incluso un altercado físico. Ceder iba en contra de su naturaleza, iba en contra de las lecciones de Hajime Sensei. No era él dando un paso atrás y soltándose, no, se estaba rindiendo. Se va, me suministró una voz en mi cabeza. El pánico se apoderó de mí entonces, y me encontré poniéndome de pie tambaleándome y agarrando su manga antes de que pudiera alejarse completamente de mí. 5. Solté. Por extraño que parezca, incluso yo me encontré confundido por la palabra repentina y fui yo quien tenía todo el contexto aquí. Matsuo frunció el ceño y reprimí mi sentido de pura estupidez, explicando, envié otra carta hace unos días, pero supongo que aún no la has recibido. Probablemente te esté esperando en el Fable. Me encogí de hombros bajo la mirada que Matsuo me dirigía. Su expresión se suavizó. Yo, siendo la triste excusa que era, empapado en la mirada. Estaba en el proceso de memorizar este nuevo Matsu cuando algo detrás de mí llamó su atención, y sus ojos se abrieron como platos. Capté el minúsculo movimiento de su cabeza y antes de que pudiera pensarlo mejor, miré por encima de mi hombro. Allí, a solo una docena de pies de distancia, estaba un Mamoru de aspecto decidido, y por una milésima de segundo noté las pequeñas diferencias en él, sin anteojos hoy, nada para ocultar la tristeza fresca en su mirada o lo cansado que parecía igualmente. A su lado estaba la niña de la noche anterior, la que había activado mis alarmas, y mientras mi mente registraba los detalles, todo el aire abandonó mis pulmones. Esta vez no llevaba sombrero, y el cabello rosado estilo dango se mostraba con orgullo mientras se aferraba a Mamoru, mirándome fijamente. No fue posible. Simplemente no había manera, y sin embargo allí estaba ella frente a mí. La hija de la serenidad. El viaje en tren de regreso a Tokio fue de 10 horas. Se pasó en un silencio casi total. Me senté tan lejos del niño como pude, casi empujado contra la ventana, la mejilla apoyada en un puño y la mirada fija en el paisaje que pasaba. A mi izquierda, Matsuo reflejaba mi posición encorvada, extrañamente contento en comparación con los otros dos. Frente a nosotros, Mamoru y la chica estaban muy unidos. El aire estaba tenso, afilado con el sabor de la anticipación, y tal vez, incluso de la inquietud. Tenía una idea de por qué, pero no me importaba particularmente. Después de echar un vistazo a la hija que no debería existir, acepté regresar sin más discusión. Mi expresión debe haber sido algo digno de contemplar, porque una mirada y cualquier pregunta que Mamoru había estado haciendo de repente murió en su lengua. Era bueno que ninguno de ellos me molestara con preguntas, ya que yo no estaba para contestar ni entablar ninguna conversación. Tenía un objetivo aquí, y era averiguar cómo podría existir exactamente la hija de Neo Queen Serenity y King Endymion después de mí. Interferencia en este mundo, porque con todos los derechos ella no tenía lugar en esta línea de tiempo. Era necesario evaluar la posible amenaza. Dejando a un lado la genética de la niña, si ella realmente era del futuro entonces no había forma de saber lo que sabía de mí, o lo que podría haber dejado escapar a las Sailor Scouts. En este punto, dudaba mucho que me aceptaran como su princesa Luna después de todo lo que había hecho. Aún así, preferiría saber exactamente qué habían aprendido todos los demás. No me gustaba no saber, y además, no podía quedarme quieto con el conocimiento de este grandioso misterio flotando en el fondo de mi mente. Permanecer en la oscuridad no era una opción. Conocía mejor que nadie el poder de la información para hacerte o deshacerte. Había una parte de mí que quería que esta chica se fuera. Era algo terrible que había regresado a la superficie de mi mente después de haber estado enterrado durante tanto tiempo, y ansiaba eliminar la amenaza antes de que pudiera hacerme daño. Había una cosa que me asustaba, la fuerza impulsora detrás de mi fácil aceptación de regresar. Por encima de todo, tenía que saber si mi secreto estaba a salvo o si este niño sabía la verdad sobre mí.
el miedo de que pudiera cortar profundamente. No sabía hasta dónde llegaría para asegurarme de que nunca se descubriera mi secreto. Por razones que no podía explicar, la mera idea de ser descubierto era insoportable. Durante el viaje de 10 horas, solo me moví de mi posición una vez, poco después de que nuestro tren entrara en Tokio y se acercara a la sala de Minato. Me enderecé y me senté erguido, entrecerrando los ojos cuando un sentimiento familiar se me presentó, una aura de hostilidad, tan tenue que cualquiera menos cínico, cualquiera menos propenso a la paranoia, se lo habría perdido por completo. Mi mirada viajó a Mamoru, y no pude evitar la peligrosa inclinación de mi tono, me sentí peligroso, mientras preguntaba lentamente, ¿qué es eso? Sus ojos, intensos como siempre, me devolvieron la mirada con un destello de complicidad, pero después de unos segundos desvió la mirada. Me abstuve de fruncir el ceño, había algo bastante evasivo en su acción en ese momento. Mi mente recordó el viaje silencioso, la forma en que dejó caer su pregunta al encontrarse con mi mirada. Me pareció extraño, pero antes de que pudiera pensar más en ello, Mamoru estaba respondiendo. Es una larga historia. Sin embargo, deberíamos reunirnos con los demás antes de entrar en eso, será más fácil de esa manera. Me volví hacia la ventana. Como desees. Finalmente, el tren se detuvo en la estación y nos fuimos con Mamoru a la cabeza. Matsuo caminó cerca de mi lado, y antes de que me diera cuenta nos movíamos en sincronía como si no hubieran pasado meses y no hubiéramos cambiado en el tiempo. Le eché una mirada furtiva cuando pensé que no estaba mirando, con la mente atrapada en nuestra conversación anterior. Esto fue un gran problema. Un niño que viajaba en el tiempo desde un futuro lejano era exactamente el tipo de cosa que Matsuo podría haber usado para que volviera con él. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad, él no estuvo a la altura de las circunstancias y no podía entender por qué. Era una ventaja que no habría dejado que se desperdiciara. Tal vez no lo sabía, deseché la idea de inmediato, porque por supuesto que él lo sabía. Matsuo lo sabía, y acababa de renunciar a traerme de vuelta después de unos minutos de conversación. Mamoru también parecía un poco fuera de lugar, y no podía decidir si estas rarezas podían atribuirse al intervalo de tiempo, o si había algo más en ello. En menos de un año me había convertido en una persona completamente diferente, así que entendí lo drástico que puede cambiar una persona si se le da tiempo e incentivos. Algo sobre esto simplemente no me sentó bien. Matsuo me atrapó mirando a escondidas unos 2 segundos después de la acción, y sus labios se curvaron en el comienzo de una sonrisa mientras me absorbía. De repente, ese destello de calidez que había estado perdiendo todo el día regresó, haciendo que los ojos marrones miraran hacia atrás. Brillar alegremente. Probablemente fui un completo tonto, pero de alguna manera, simplemente no creía que Matsuo me llevaría al peligro. Si algo estaba mal, probablemente tenía más que ver con el niño y menos conmigo. Resoplé y miré hacia otro lado para romper nuestra mirada, las reflexiones se fueron apagando. No había comprensión de lo insondable efervescente. Fuera de la estación, Mamoru nos llamó un taxi y nos apretujamos mientras divagaba una dirección. El taxista nos dejó en el conocido distrito de almacenes y caminamos unas 3 cuadras más antes de detenernos, en un edificio. Entonces recordé lo que Matsuo había mencionado meses atrás, y con grandes ganas seguí al trío al cuartel general de las Sailor Scouts, deteniéndome solo una vez para ver el edificio en ruinas antes de entrar. En el momento en que crucé la puerta, sentí el peso de las miradas. La pura fuerza de voluntad fue todo lo que me permitió mantener mi fachada impávida. Exteriormente, mis músculos estaban relajados, la postura equilibrada y la expresión neutra. Internamente, estaba lleno de conciencia. La adrenalina bombeaba por mis venas y los latidos del corazón se duplicaban porque entrar aquí era como nadar en aguas infestadas de tiburones. Las Sailor Scouts estarían enojadas conmigo. Minako sin duda estaba furiosa conmigo por saltarme la ciudad y llevarme mi conocimiento de la princesa de la luna conmigo. El broche pesaba mucho contra mi blusa, un claro recordatorio de que estaría lista si llegaba a las manos. Ignorando las miradas ardientes, me tomé un momento para echar un buen vistazo al almacén. A pesar de que odiaba admitirlo, me encontré bastante impresionado. Al entrar, lo primero que se destacó fue la gran mesa de madera que se encontraba hacia el centro de la habitación.
parecía grueso y pesado, el tipo de mobiliario que pertenecía en el siglo XIX, en el Palacio de Buckingham o en la Casa Blanca, con un cartel que decía claramente que no se debía tocar. Las 12 sillas que la rodeaban estaban talladas en la misma madera, con cojines granate que hacían juego con la enorme alfombra que se extendía debajo. Más allá de la mesa de guerra, alguien había convertido unos 15 pies de pared en el tablero de corcho más grande del mundo. Había papeles, fotografías y cosas por el estilo clavadas en él, pero desde el otro lado de la habitación no pude distinguir mucho más. A la derecha del tablero de corcho había unos 5 pies de pared blanca normal y después de eso, una gran pizarra rodante ocupaba otros 10 pies. No había espacio de mucho más en ese lado del espacio abierto porque a la derecha de eso, 2 habitaciones cerradas se extendían por la longitud restante de la pared opuesta. Alguien había juntado un par de escritorios en la esquina inferior derecha, debajo de las habitaciones cerradas, aunque parecían poco usados y medio olvidados. La esquina superior izquierda del almacén había sido seccionada con paredes de cubículos, y vi una nevera sobresaliendo por encima. A la izquierda de eso, un conjunto de escaleras industriales conducía hacia arriba, y luego otra área seccionada formaba la esquina a mi izquierda inmediata. Consideré el color beige claro del piso de cemento, libre de marcas, desconchones o rayones, y luego las paredes limpias y brillantes, ambos estaban recién pintados. Todos los muebles parecían nuevos. El aire era fresco con el aroma de las diversas macetas con plantas esparcidas por el lugar, y no parecía haber una mota de polvo a la vista. Alguien había hecho todo lo posible por este lugar. Puse un alfiler en ese pensamiento cuando Minako dio un paso adelante de la mesa, aclarándose la garganta. Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros, Yusagi. Tienes preguntas, estoy segura, así que hagámoslo, ¿de acuerdo? Fue sorprendentemente cordial de su parte. Mientras los demás se reunían en la mesa y tomaban asiento, vi una cabeza familiar de cabello rojo y de alguna manera logré no vacilar. Naru seleccionó un asiento al lado de Ami, en el otro extremo de la mesa. Ella mantuvo su mirada a la derecha de mí, sin enfocarse del todo en mi forma. Encontré mi camino hacia el extremo opuesto de la mesa de Minako, más por costumbre que por otra cosa. Matsuo se sentó a mi izquierda, y Mamoru llevó la abominación con él a la silla a mi derecha. Los generales llenaron mi lado de la mesa, y una vez que todos estuvieron sentados, mi mirada encontró a Minako expectante. Bienvenida, murmuró, a la orden de Elysion. Una pausa sopesada llenó el aire, un momento claro en el que se esperaba una respuesta de algún tipo, como si se supusiera que esas palabras tenían algo que ver conmigo. No tenía la menor idea de qué estaba hablando, o por qué estaba actuando tan cortésmente. Tarareé sin comprometerme. Después de un segundo incómodo, Minako continuó. Agradecemos que haya venido aquí hoy. En nombre de la orden, yo. Todavía no le conté sobre la orden. Interrumpió Matsuo. Sus cejas se fruncieron. Está bien entonces. Bueno, estoy seguro de que este acto de fe fue difícil. Tampoco mencioné eso. Matsuo hizo una pausa y luego agregó, en realidad, no le dije nada a Usagi-chan. Ella accedió a regresar sin tener que recurrir a nada de eso. Mamoru le lanzó una mirada de disgusto. Lo que quiere decir es que iba a permitir que se fuera sin tratar de persuadirla. Me vi obligado a intervenir. Minako le dio a Matsuo una mirada fulminante entonces, a lo que él permaneció imperturbable cuando ella preguntó, ¿cuánto sabe ella entonces? Aparentemente, no lo suficiente si estaba teniendo tantos problemas para mantenerme al día con la conversación. La orden de Elysion, ¿qué demonios se suponía que era eso? Me estrujé el cerebro, tratando de recordar si era algo que se me había pasado por alto, pero el nombre no me resultaba familiar. Mamoru vaciló, su intensa mirada cayó sobre mí mientras respondía en voz baja, nada. ¿Yusagi? Bueno, miró a la pequeña Yusagi y dijo que volvería con nosotros. El silencio descendió sobre la habitación. Todos parecieron desconcertados por esta noticia, y Artemis se adelantó, mirándome con cautela. ¿Te importaría explicarte, Usagi-san? Si pudiera predecir hacia dónde se dirigía esta locura, navegarla sería mucho más fácil.
Tal como estaban las cosas, no estaba preparado de ninguna manera para lo que estaba pasando. Cuando tenía dudas, recurría a la única habilidad en la que podía confiar, la capacidad de mentir entre dientes. Mi expresión era helada cuando la réplica se deslizó sin esfuerzo por mis labios. Conozco a un descendiente del reino de la luna cuando veo uno, gato. Lo que quiero saber es cómo es posible que exista y dónde ha estado todo este tiempo porque, si recuerdas, el milenio de plata cayó hace mucho tiempo cuando los de el reino de la luna perdió la vida. Nadie más debería haber salido con vida. Entrecerré mis ojos en el niño. ¿Qué tan seguro estás de que esto no es una trampa de algún tipo? Minako pareció escuchar mis palabras no pronunciadas. ¿Por qué ella no es una amenaza? Apareció la noche que te fuiste. Minako explicó. Ella fue la que nos alertó de tu desaparición para empezar, y desde entonces Usa-chan ha demostrado con creces su valía. Encontrarte, específicamente en la víspera de Año Nuevo en el lugar exacto en el que dijo que estarías, ha sellado el verdad de sus palabras. Es difícil de entender cuando no tienes toda la información, pero nosotros sí. Después de todo lo que Usa-chan nos dijo, realmente creo que sus intenciones son genuinas. Como si eso de alguna manera fuera un alivio. En todo caso, estaba más inquieto ahora que antes. ¿Por qué se esforzaba tanto en tranquilizarme, en convencerme cuando ninguno de ellos me debía tal cosa? ¿Es eso así? Me giré hacia la Sailor Scout, con una sonrisa aguda. Entonces Minako, ¿qué mérito tienen realmente tus palabras con respecto a la chica, dado el estado actual de las cosas? Su frente se arrugó en confusión. Me temo que no entiendo. ¿Pensaste que no me daría cuenta? Mi tono estaba lejos de ser amable. Me recliné en mi asiento, con la cabeza en alto, y arqueé una ceja. La ciudad apesta, y como Mamoru puede atestiguar, me llamó la atención en el momento en que nuestro tren entró en Tokio. Aparentemente, las Sailor Scouts se están relajando en sus deberes. Has estado dejando que las cosas escapen, Minako. No había forma de confundir mis palabras con nada más que lo que eran, un insulto directo y deliberado a la fuente misma de su orgullo. Era obvio que me había perdido algunas cosas en mi tiempo fuera. Realmente quería saber qué era esa presencia ominosa, cuánto sabían los exploradores, qué demonios se suponía que era la Orden de Elysion y de dónde había surgido Rini. Quería respuestas a todas estas cosas, pero tendrían que esperar porque ahora mis instintos estaban gritando y necesitaban ser saciados. Algo andaba muy mal aquí. Minako debería haber estado más enojada conmigo o al menos molesta. Los exploradores deberían haber estado más molestos conmigo, y sin embargo, no me habían enviado ni una sola mirada sucia o disgustada. Ni uno. Minako estaba siendo demasiado amable conmigo, Mamoru estaba siendo evasivo y Matsuo se había sentado en un tren durante 10 horas solo para darse por vencido la primera vez que rechacé su súplica. Naru parecía ser la única persona realmente desanimada por mí, y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Nadie me trataba mal y no recibía ningún tipo de sermón. Todo este escenario estaba apagado. Así que esperé, observando la reacción de Minako ante la prueba que le había propuesto. Ella no mordió el anzuelo. Minako se puso de pie con calma, suspirando y se me cayó el estómago. La niña que tienes ante ti es la princesa heredera de la Tierra en el siglo 30. Heredará al trono del milenio de plata, y según ella, Sailor Moon es la única que puede salvar a su madre. Escuchar las palabras pronunciadas en voz alta, la confirmación me pesaba. Giré mi mirada hacia la chica en el regazo de Mamoru casi inconscientemente, mi mente aceleraba. Ella reaccionó de inmediato, como si hubiera estado esperando este momento. Rini enderezó los hombros y levantó la barbilla, con una expresión imperiosa adornando sus facciones mientras me miraba a los ojos y proclamaba: «Soy la princesa Yusagi, la pequeña dama Serenity, Sailor Moon, en nombre del reino de la luna y la reina que juraste. Lealtad a, te ordeno que regreses conmigo al siglo 30 y derrotes a mis enemigos». La habitación cayó en lo que solo podría etiquetarse como un silencio horrorizado. Apenas podía creerlo. Este niño estaba delirando, ella tenía un deseo de muerte, o estaba más allá de los reinos del sentido común.
No había otra explicación para la forma en que había hablado. Incluso los demás parecían entender la estupidez que era lanzarme esas palabras, y en ese tono nada menos. Mantuve la calma, aunque mi tono era todo hielo, y mi sonrisa se volvió venenosa cuando respondí, no. Ella vaciló, la indignación atando su voz. No puedes decir que no. Creo que lo acabo de hacer. Mis uñas golpeaban contra el brazo de la silla mientras miraba hacia otro lado desinteresadamente. Cualquiera que sea la lealtad de la que hables, no estoy obligado ni lo estaré nunca. Nunca juraría mi lealtad a nadie ni a ninguna otra causa que no sea la mía. Todo lo que te han dicho sobre Sailor Moon es claramente falso si crees que Eres puede darme órdenes de esa manera. Estuve medio tentado de lavarle la boca con jabón después de llegar al fondo de este lío. Usagi-chan. La voz de Matsuo era tranquila y volví mi atención hacia él. Su expresión era, solemne, inusitadamente seria, y algo en mí se calmó. Sostuve su mirada y esperé, permitiéndole decir lo que tenía en mente. Las palabras parecieron perturbarlo cuando salieron de sus labios, como si prefiriera no decirlas. Escucha lo que tiene que decir. Suspiré, frotándome una sien. Bien. Escuchémoslo entonces. La información es poder, me recordé. En el siglo 30, murmuró Rini, Sailor Moon es conocida como más que la guardiana de la luna. La destructora, la llamaban, fue en los primeros años de la Orden de Elysion que ganó el título, porque Sailor Moon nunca perdió una sola batalla, y sus enemigos fueron tratados sin piedad. Ayudó a crear el segundo milenio de plata y el imperio de cristal. Sailor Moon era la consejera de mayor confianza de la reina y la fuente de mi homónimo. ¿Qué? Yo no soy la Sailor Scout más fuerte. Todas las Sailor Scouts eran formidables, y Makoto había mostrado una fuerza bruta que merecía mucho más un título como el Destructor. Minako con la espada sagrada había sido aterrador, y mucho más en la línea de lo que Rini había estado describiendo. Esta niña tenía que estar más allá del delirio, o extremadamente crédula, porque quienquiera que ella hablara, no era yo. No dije más fuerte. Replicó Rini. Madre y padre nunca usaron la palabra más fuerte, siempre fue vicioso. Mis labios se cerraron con pegamento y volví a caer en mi silla. Lo que estaba diciendo no tenía sentido. Nada de eso sonaba como algo de lo que estaría dispuesto a formar parte. Usagi el cobarde, tal vez, pero no el destructor, ni en 1.000.000 de años. Había demasiados agujeros en su historia. Todavía no tenía suficiente información para hacer una imagen clara, solo un lío confuso de hechos posibles. Apreté los dientes y caminé a través del caos, tratando de reunir mis pensamientos en algo coherente. Algunas de sus palabras me llamaron la atención, pero me concentré en el cómo, porque ese era el hecho más importante para empezar. ¿Cómo fue esto posible? Para que tú existas, para que este supuesto futuro exista, la princesa de la luna tendría que estar presente. Sin embargo, sé con certeza que ella ya no está, tú no puedes existir porque está fuera de nuestro alcance. Así es. Serenity estaba en el cristal de plata, ella no podía ser esta futura reina, y seguro que yo tampoco era ella. Gobernar el mundo estaba tan horrendamente más allá de mis capacidades que ni siquiera se podía considerar. Además, ¿en qué mundo retorcido llamaría a mi hija Usagi Small Lady Serenity? La mocosa no era mía, y ella no era de Serenity, así que o estaba mintiendo o le estaban mintiendo. O ella vino de algún tipo de universo paralelo. Cristo, ni siquiera quería considerar la posibilidad. La mera teoría de un reino astral era exactamente el tipo de tema existencial que no tenía intención de volver a visitar nunca más. Me armé de valor y me aparté de la mesa, poniéndome de pie. Esto fue demasiado, necesitaba reagruparme y ordenarme. Rini se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos por el pánico, y dijo, espera. No puedes irte, no he terminado. No me importa. Es tarde y he tenido suficiente por hoy. Tú la salvas. Rini casi gritó entonces, saltando sobre la mesa. Hice una pausa, me volví a medias hacia la puerta. Las palabras salieron de su boca a toda prisa,
desesperadas y casi suplicantes. Por favor, mi madre me dijo, vas a salvarla. No solo ahora, sino muchas veces más en el futuro. Le hiciste daño una vez y ella también hizo lo mismo, pero vas a compensarlo. Porque vas a salvarla. Debes volver conmigo, Sailor Moon, si alguien puede arreglar mi hogar eres tú. Le hiciste daño una vez y ella también hizo lo mismo. Era como si la tierra se hubiera detenido de repente, de alguna manera, me las arreglé para ahogar el orden correcto de las palabras. ¿Cómo sabes eso? Ella no pudo. Nunca se lo había dicho a nadie, no era algo que pudiera siquiera comenzar a explicarle a otro ser humano, así que no había manera. De ninguna manera, a menos que Serenity se lo hubiera dicho. Me giré y tomé sus manos entre las mías, las agarré con firmeza y miré con firmeza. No me mientas. ¿Estás diciendo que hay una manera de traerla de vuelta? Sí. Rini me apretó las manos. Sí. Y la reina a la que juraste lealtad. Su asesor de mayor confianza. Mi mamá me dijo. No solo ahora, sino muchas veces en el futuro. Vas a compensarlo. La esperanza, tan débil y frágil, floreció en mí mientras consideraba la posibilidad. Podría haber una manera de compensar lo que le había quitado, si había que creerle a esta niña, y yo tenía que creer. Significaba una carga menos que llevar y la oportunidad de ayudar a alguien a quien quería, de darle algo que ambos pensábamos que nunca volvería a tener. La serenidad podría volver. Ella podría ser salvada.